En esta lección vamos a aprender lo que son las herramientas de mover, rotar y escalar. Primeramente vamos a crear un cubo. Nos vamos a crear polígonos primitivos y cubo. En lo particular, a mí no me gusta tener esta opción activa, la de creación interactiva, porque siento que me demora un poco cuando creo mis objetos. Entonces, por recomendación, les diría que la desactiven. Si les gusta trabajar mejor de esa forma, lo dejo a su consideración. Entonces nos vamos a crear polígonos primitivos. Vamos a crear lo que es un cubo. Primeramente, vamos a visualizarlo en Smooth Shade All o presionando el número 5. Como vemos, tenemos seleccionado nuestro cubo. Vamos a dar clic en cualquier otra parte de nuestro viewport y vamos a aprender a seleccionarlo. En nuestra caja de herramientas, nuestra primera herramienta de selección, le vamos a dar clic, o con su acceso directo, que es Q, pero en minúscula. Eso es muy importante. Cuando vayamos a usar accesos directos dentro de Maya, debemos de asegurarnos de que tenemos las mayúsculas desactivadas, ¿ok? Entonces con la tecla Q o dándole clic en la primera herramienta de selección, le damos clic a nuestro cubo. Y como vemos, hemos seleccionado, nuestro cubo. También podemos hacerlo con la herramienta de mover. De rotar y de escalar, ¿ok? Entonces con cualquiera de esas herramientas podemos seleccionar lo que es nuestro cubo o nuestros objetos. Entonces vamos a seleccionarlo con la herramienta de mover. Lo seleccionamos. Y como vemos nos salen estas flechitas. Estas flechitas les llaman manipuladores. Entonces, estas flechas lo que nos van a permitir es mover nuestro objeto, ya sea en un solo eje o en los tres ejes. Por ahora vamos a mover nuestro cubo solamente en el eje X. Como vemos, el eje rojo, la flecha roja, representa al eje X. Entonces, si le damos clic aquí, solo lo vamos a mover en ese eje, que es el eje X. Incluso si muevo mi mouse para arriba y para abajo, vemos que solo lo estamos moviendo en el eje X. Y como nos damos cuenta, la flecha que era roja se puso amarilla, porque esto nos está indicando que esta fue el último movimiento que realizamos al cubo. Es decir, nos está indicando que en el último eje que movimos el cubo fue el rojo. Lo mismo si lo muevo en Y, nuestro eje Y, que es de color verde, se va a poner amarillo indicándonos que fue la última transformación que le aplicamos al cubo. Lo mismo para el eje Z, ¿ok? Pero ¿qué pasa si lo queremos mover en los tres ejes al mismo tiempo? Lo que podemos hacer es moverlo a partir de aquí, donde se unen las flechas. Vemos que hay un cuadrito azul. Entonces si lo movemos desde ahí, lo estamos moviendo libremente en los tres ejes, ¿ok? Lo mismo en la herramienta de rotar. Lo podemos rotar solamente en el eje Z, en el eje X o en el eje Y. Y para rotarlo de forma libre, simplemente damos clic en alguna otra parte donde no estén las líneas y lo estaremos girando libremente, ¿ok? Para deshacer cambios nos podemos ir a Edit, Undo, o presionar Control Z o presionar la Z minúscula. Vamos a deshacer los cambios. Nos vamos ahora a la herramienta de escalar, o presionando el acceso rápido R. Entonces lo mismo, podemos escalar solo en el eje X, escalar solo en el eje Z o en el eje Y. Y para escalar proporcionalmente, simplemente nos vamos donde se unen las flechas o el manipulador de escalar y desde ahí vamos a escalar lo que es proporcionalmente. Vamos a deshacer algunos cambios con Control Z. Vamos a escalar un poquito más nuestro cubo para verlo un poquito mejor. Y vamos a alejar nuestra cámara. Otra forma de selección es lo que se conoce como selección por componente. Vamos a seleccionar este cubo por sus vértices, por sus bordes y por sus caras, ¿ok? Vamos a mantener presionado nuestro botón derecho del ratón
Y sin soltar el botón derecho nos vamos a ir a modo vertex, que es modo vértice. Si nos damos cuenta, los bordes se pusieron azules y han aparecido lo que son nuestros vértices. Con la herramienta de mover o nuestra tecla W en minúscula, vamos a seleccionar un vértice. Y como vemos, también lo podemos mover en un solo eje o en los tres ejes al mismo tiempo. Igual que como si seleccionáramos un objeto completo. Recordemos que esto es selección por componentes. Estamos seleccionando el vértice que viene siendo un componente de nuestro objeto completo. ¿Ok? Entonces podemos experimentar un poco moviendo vértices en un solo eje o en varios ejes. También nos podemos ir a lo que es nuestro modo cara. Recuerden, botón derecho del mouse presionado sobre nuestro objeto y nos vamos a Face, que es modo cara. Lo mismo, podemos seleccionar un componente, la cara, y la podemos mover en un solo eje o en los tres ejes al mismo tiempo. Incluso la podemos rotar igualmente en un solo eje o en los tres ejes al mismo tiempo. Control Z para deshacer. También nos podemos ir al modo borde, que es Edge. Seleccionamos el borde y lo mismo, con la herramienta de mover, lo podemos mover el borde ya sea en un solo eje o en los tres al mismo tiempo. Entonces, como hemos visto, podemos seleccionar el objeto completo o los componentes que forman a nuestro objeto. Como podemos ver, podemos accesar a ese menú dejando presionado nuestro botón derecho de nuestro mouse sobre el objeto y tú puedes seleccionar irte al modo borde, modo vértice o modo cara. Para regresar al modo normal, al modo objeto, nos vamos a Object Mode, que es modo objeto. Y como vemos, podemos seleccionar nuestro objeto normalmente. ¿Ok? En nuestra próxima lección vamos a empezar a ver cómo editar nuestro shelf y vamos a empezar a modelar un objeto sencillo para ver el modo de trabajo dentro de Maya.